Bienvenidos a una enseñanza más de tu servidor, el pastor Chito Rendón. Es grato poder acercarme donde tú estás y recuerda, siempre será mi deseo, mi anhelo, verte prosperado, así como prospere tu alma. Hoy vamos a continuar esta serie que comencé la semana pasada, que creo que en estos tiempos es tan importante. La familia. El enemigo de nuestras almas se ha levantado contra la integridad familiar y trata de ver la forma de enemistar, de distanciar. La semana pasada comenzamos viendo acerca de la familia iniciado con un buen matrimonio, un matrimonio modelo, un matrimonio ejemplo, y de esta manera pues vamos a continuar con otros temas. Acompáñeme y le vamos a pedir a Dios que nos bendiga y que sea Él quien dirija esta enseñanza. Padre, toda la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Digno eres de ser adorado, exaltado. Digno eres de ser amado, papito. Te amamos. Papito, te ruego, háblanos al corazón. Y si hay alguna familia que está atravesando en estos momentos problemas, situación, angustia, distanciamiento, te ruego, Padre, seas tú el que sople sobre ellos. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, la familia tiene muchas aristas. Comienza con el matrimonio. ¿Cómo es que debe ser un matrimonio sano? La semana pasada estuvimos viendo la importancia que la pareja sepa su rol, el rol del esposo, el rol de la esposa. Y cómo es que la Escritura enfatiza a que cada uno encuentre su rol y su participación en el mismo. A lo largo de estas semanas vamos a estar viendo la importancia de la comunicación en el matrimonio, la importancia de tener un corazón perdonador, y así posteriormente vamos a estar agarrando diferentes temas. Pero hoy sentí en mi corazón, por la época que estamos viviendo, estamos festejando el Día del Padre. Entonces, ¿cómo no decir, quiero ser un padre como tú, Señor? Aprender de ti para poder trasladar a mis hijos una paternidad correcta. No hay como tener esa certeza de que si yo le transmito a mis hijos una paternidad como padre, para ellos será más fácil creer en un Dios paternal, en un Dios que es Padre. Poder entender a un Dios que te dice, yo te he llamado, yo te he puesto para que me conozcas como papá. Lindo, ¿verdad? Este verso, conocerle a papá. Y esto lo encontramos en 1 Juan capítulo 3, verso 1. Y dice de esta manera: mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Este es un verso precioso, honestamente. A mí siempre me conmueve pensar en que siendo Dios como Él, que Él es más grande que incluso que la plenitud, que el espacio, que el infinito, o sea, y que haya puesto sus ojos en este minúsculo mundo llamado tierra y crear de ahí un pueblo al cual Él les dice, ustedes me van a ver a mí como padre. Creo yo que eso tiene una magnitud de tal manera que lo único que yo puedo pensar es entender cómo es que Él obra como padre para que yo pueda, pues, ser un buen padre en todo sentido. Y conociendo esto, el enemigo de nuestras almas, por supuesto que él va a querer distanciar, provocar esa enemistad o por lo menos falta de empatía
entre padres e hijos. Ahora uno podría entender por qué el último verso de Malaquías dice de esta manera: antes que venga el día grande, el día del Señor grande y terrible, hablando de la tribulación y gran tribulación, dice que el Señor enviará al espíritu de Elías con el fin de poder y provocar una reconciliación de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. Y el Señor Jesús, cuando Él dio lectura de esto, ¿por qué pienso yo, siendo el Antiguo Testamento, llamémosle así, tan extenso, por qué Él agarró específicamente este verso cuando Él dio a entender diciendo que el Señor venía a la restauración también? Por eso yo pienso que tenemos nosotros que darle importancia a la paternidad. Y si Él nos llama padres es porque Él dice: te veo como hijo. Ahora usted dirá, ¿cómo funciona esto? Bueno, el Padre, como Dios, Él vino y adquirió un pueblo. Agarró al pueblo de Israel y Él les puso ahí su semejanza, les dio su identidad y quiso provocar de ellos hijos en el Señor. Pero muchos de ellos lo rechazaron, le dieron la espalda. Y por eso es que cuando el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, él dice que nosotros entonces fuimos escogidos por Dios para ser su linaje. Imagínate, así lo dice, fuimos llamados linajes escogidos. Como quien dice, yo entonces, si el pueblo de Israel no está en la oportunidad de recibir mi simiente, lo haré con ustedes. Y ahí es donde se establece el reino de Dios en Cristo Jesús, donde nosotros nos convertimos en provocadores de poder desarrollar personas que puedan amar, creer en el Dios Padre y verlo como Dios. Entonces, de esta manera el Señor te dice: ustedes son un pueblo adquirido, un linaje escogido. Y ese pueblo adquirido fue porque a ustedes, al pueblo de Israel entra como en un paréntesis. Y ustedes son ahora mis hijos adoptados. Mire cómo dice Romanos capítulo 8, 15, 17. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y prácticamente aquí nosotros como padres terrenales tenemos que ver que tenemos que provocar en nuestros hijos que ellos tengan la misma identidad nuestra. Por supuesto, nosotros a nuestros hijos les trasladamos la identidad, ¿cómo? Por lo menos con el apellido. Por ejemplo, Chito Rendón, todos mis hijos son Rendón. Incluso Raquel, ella es Raquel Rendón de Alvisures. Obviamente se casa y ahora, pues, llamémosle así, la estafeta la lleva Che, cubriendo a mi hija. Pero de todos modos, nosotros debemos de provocar esa paternidad en la vida de ellos. Entonces la pregunta es: ¿cómo opera Dios y cómo nosotros debemos de imitarlo a Él como Dios Padre? Bueno, Él nos dice, uno, como papás tenemos que dar esa identidad. Y dos, tenemos que ser padres que provoquemos la provisión y el cuidado. Que ellos se sientan como guardados, provistos, sabiendo de que como hijos el Padre vela por ellos. Así como nuestro Padre Celestial vela por nosotros, que nuestros hijos puedan sentir lo mismo. Mire cómo dice Mateo 6:31, verso 32. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas
estas cosas. Y después dice, por eso más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto y todo lo demás será añadido. Pero ¿cuándo sucede? Cuando nosotros vemos a un Dios Padre que se preocupa por los suyos. Nosotros tenemos que provocar que nuestros hijos vean en nosotros a alguien que se levante alrededor de ellos como un muro, cuidándolos y proveyéndolos. Ahora, muchos que me estarán escuchando dirán, mire pastor, eso yo lo cumplo. Yo proveo en la casa y ahí está el cheque y ahí tienen ellos que comer todos en casa. Sí, obviamente, de esa manera cumples el ser una persona que cuida de los de la casa, pero realmente provees esa protección donde ellos puedan decir, mi padre trabaja por mí, mi padre, él suda por mí. Entonces de esa manera cambiamos la visión de ellos porque miran a un padre que se esfuerza por dar el sustento en casa. Y eso nos lleva a otro concepto que es el que ellos se van a sentir refugiados. ¿Por qué? Porque encuentran a un Padre que es amoroso, exactamente como opera el Padre Celestial. Dice en el Salmo, léalo conmigo ahí, 103:13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Todo aquel que tiene temor de Dios y le ve como Padre, ten por seguro que recibe la compasión de Él, recibe la misericordia de Él. El problema nuestro es que a veces somos muy duros con nuestros mismos hijos y nos tocan algo de nuestro interés. Como es interés personal, nos sentimos pues tal vez sentidos y tratamos de corregir. Más bien el Padre mismo nos dice, yo soy un Padre que tengo compasión, tengo misericordia. Y nosotros tenemos que ver a Dios como, así como tú le recibes, como tú le encuentras, como tú lo ves, como un Dios todopoderoso, lleno de misericordia, que sabe que somos débiles, sabe que caemos, pero nos levantamos con las manos alzadas y decirle, papito, perdóname. Bueno, igual con nuestros hijos. Si tú tienes un hijo que está atravesando una situación donde él se sienta tal vez juzgado por alguna situación propia de él, lo mejor que puedes hacer es decirle, hijo, recibe de mí mi respaldo. Tal vez si tú sabes que está algo que es malo y no apruebas eso, dile, tal vez tú sabes que yo no apruebo eso, pero tú recibirás de mí siempre mi respaldo, porque yo te voy a ver con ojos de misericordia. Y esto hace que el Padre, el buen Padre, así como nuestro Padre Celestial, también opera con, llamémosle así, con el cincho o con la vara cuando sabemos que hicimos algo mal. Igual nosotros tenemos que ser con amor, se corrige el pecado. Pero tenemos que tener amor para hacerlo. Dice la Escritura de esta manera en Hebreos capítulo 12, 6 y 7, de esta manera. Léalo conmigo. Porque el Señor, al que ama, disciplina. A veces tú dices, pero ¿por qué me pasa esto? No es porque Dios quiera mandarte como si fuera un masoquista que se goce en el dolor. No. Él sabe y dice, y puedo a veces pienso que cuando algún hijo está pasando una prueba, puedo ver al Señor Jesús y los ángeles queriendo socorrerlo. Y el Padre dice, no, deténganse, porque esa prueba, si él sale aprobado, ya no va a ser el mismo. Y por eso dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque no hay quien
Porque ¿qué hijo hay quien su padre no disciplina? Pues brillera que estamos viviendo épocas donde ya los hijos ya no reciben disciplina, corrección. No, es que ahora el tipo de corrección es la corrección reflexiva, dice, donde el niño tiene que aprender a meditar y reflexionar si hizo algo malo. Pero sabes una cosa, realmente la escritura hace mención que la vara de corrección hace que los niños puedan considerar el pecado que están haciendo. Y nosotros tenemos que pedirle, Señor, así como tú cuando me corriges, cuando permites que pase una prueba, yo sé que tú estás al tanto de ver que pues esto no me destruya, pero Señor, corrígeme, forma en mí el hombre que tú quieres o la mujer que tú quieres que yo tenga que ser formado. Pero, Señor, no permitas que yo me vuelva un castigador por imposición o por, llamémosle así, sentimiento. Bueno, entonces, prácticamente, hoy yo vengo a decirte, tenemos un buen Padre. Un buen Padre que nos da identidad, nos da provisión y protección. Y sobre todo, un buen Padre que nos ama porque nos da no solo el sustento, sino que Él te dice, yo te corrijo porque te amo. No hay como sentirse nosotros cobijados por nuestro Padre Celestial y que podamos nosotros hacer lo mismo con los que amamos. Pero cuando estaba haciendo esta enseñanza, pude sentir como que Dios me dijera, pero hay cosas que ustedes hacen que yo no hago con mis hijos. Hay cosas que ustedes tienen que aprender y corregir porque yo no los trato igual. Y yo quisiera decirle, Señor, yo quiero ser un buen padre y quiero conocer de ti, de lo que tú me quieres dar. Y esto pues me hace reflexionar de que el Padre realmente lo que quiere decirte es, yo quiero ser un buen papá, pero tienes que dejarte instruir, formar. Y tienes que aprender a corregir ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué hay que corregir? Y mire lo que yo pude ver de las características del Dios como Padre. Dice en este verso de esta manera en Malaquías, capítulo 3, verso 6. Y dice así, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, os hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y esto hace ver lo que se habla de Jesucristo en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero tú dirás, ni modo, porque Él es Dios, Él no va a cambiar. Pero Él nos puede decir, sí, pero tú a veces sos muy fluctuante. A veces cambias dependiendo de la sintonía, de cómo está tu economía, cómo cambias de la sintonía, de cómo te fue en el trabajo, cómo tú cambias en base a cómo está la sintonía, de cómo sentís, cómo te sientes, inclusive emocionalmente o anímicamente. El Padre te dice, trata de ser el mismo en todo. Cuando tú vengas del trabajo, no trates de llevar a casa tus problemas que posiblemente pueden hacer que cambie tu conducta. Prácticamente al llegar a la puerta es decir, Señor, déjame mostrarle a mis hijos, a mi esposa, que aquellos tienen un esposo, que ella tiene un esposo y mis hijos tienen un padre que no cambia, que no es fluctuante en todo sentido. Y esto me hace llevar a otra característica que dice el Señor cuando nos mira a nosotros. Él te dice, tú a mí me pides que yo participe de tu vida, tú me clamas a mí y estás seguro de que yo estoy contigo. Bueno, lo mismo debieras de ser tú.
He visto que muchos de ustedes son padres ausentes. Padres que, aunque físicamente están en su hogar, pero mentalmente no lo están. Están en otro mundo continuamente. ¿Por qué no aprendes de mí? Dice el Señor. Y dice de esta manera este verso, Salmo 102, 26 y 27. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Le habla el salmista al Padre. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Aquí el salmista se les está diciendo, yo sé que si mi oración es pidiendo que tú estés conmigo, yo sé que tú estás aquí. Elías inclusive se atrevía al orar y aquí estoy delante del Dios que está delante de mí, le hablaba él al rey Acab. O sea, con una seguridad de que su padre estaba presente con ellos. El Señor te dice, ¿no será que muchas veces tú eres un presente que está ausente? ¿Qué es lo que puede provocar la ausencia nuestra en el hogar? ¿Qué es lo que te puede provocar? Sabes que este aparatito llamado el celular es terrible porque este obliga que mucho de nuestro tiempo que tenemos que invertir, porque el tiempo es un tesoro, hay que saber invertir el tiempo en tu hogar. Hay un ladrón que lo mina, que quiere decir que lo toma para sí. Y eso es ese aparatito. ¿Cuántos, inclusive hasta yo mismo, de decir, no soy impune ante esto, pero estamos en un restaurante, estamos en el comedor y ahí estamos tratando de resolver la vida en ese momento? Recuerdo ahorita al llegar a un restaurante y había una cajita, decía un letrero, una leyenda. Todos pongan aquí su celular. El primero que tome el celular, paga la cuenta. La verdad que era una invitación a decirte, ahora no seas ausente, participa del hogar. ¿Sabe por qué se le llama hogar? O sea, una familia podríamos llamar que es un hogar. Hogar denota algo. Viene la palabra hoguera. ¿Por qué? Porque debe haber un calor que podamos transmitir unos con los otros. ¿Cómo? Como leños. Un hogar o una hoguera se alimenta por leños que estén encendidos. Y todos juntos encendidos provocan que exista esa armonía, ese hogar llamado familia en todo sentido. Pero no seamos ausentes. Recuerda, no seamos ausentes. ¿Cuántas otras formas en que tú podrías ser ausente? Sobre todo si alguien de los padres que me está escuchando tiene alguna relación, pues puede ser una muy buena amiga que sí te escucha, que sí te pone atención. Y tú has encontrado en ella alguien que es eco a tus palabras. Alguien sí me escucha porque en mi casa no me escuchan. ¿No será que tú has roto esa comunicación en tu casa por tu ausencia? Y esto hace el tener relaciones, ya sea una amiga o un amigo, un buen amigo o algún deporte. Esto provoca cuando tú te viertes a ese tipo de actividades o de relaciones, que el abismo que puede haber en casa se vuelva más grande. No seamos ausentes en todo momento. Y esto me lleva a este otro verso que encontré. No seamos padres emotivos. Prácticamente puedo oír la voz de Dios que me dice que ustedes se dejan llevar por sus emociones. Incluso son capaces de responder en el hogar si estás feliz.
Pero si estás enojado por algún problema en el trabajo, callado todo el tiempo, trompudo diríamos, ya no se te oye. Cuando nosotros debiéramos de dejar, es curioso que en la cultura japonesa, la costumbre, ¿saben qué es? Que todas las personas que llegan a la casa, en la puerta, dejan sus zapatos. Y hay zapateras. Y uno entra, ya sea, si tú quieres estar descalzo o con tus calcetines, lo haces. O ellos tienen ahí algunas pantuflas para algunos. Pero, ¿cuál es el principio de esto? Algunos dicen que sí, es que es por la limpieza, para que se mantenga ese hogar completamente limpio. Pero yo creo que va más allá que eso. Creo que es una forma de decir, yo lo que traigo de la calle, toda esa basura, todos esos problemas, todo ese polvo, todas esas cosas, se quedan en la puerta. Y aquí dentro entra una persona que está dispuesta a sujetarse para dejarlo ahí. No me dejaré llevar por mis emociones. Bueno, mire cómo dice Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Esta palabra variación es como que su condición como persona, como individuo, ya sea emocional, intelectual, no cambia en ningún momento por ninguna circunstancia. El Señor te dice, a mí no me motiva. Si tú haces algo incorrecto, pues obviamente me pone triste. El Padre también siente, pero no por eso voy a dejarte de amar. Nosotros tenemos que aprender a ser más controladores de esta parte del área llamada alma, ¿verdad? Porque el alma nos juega rudo. Acuérdese que en el alma están las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Y muchas veces nuestras emociones nos hacen reaccionar de una forma distinta, sobre todo dependiendo de los diferentes temperamentos que existen. Por ejemplo, de los 4 temperamentos, hay 2 temperamentos que son, llamémosles, como expresivos, y es el colérico y el sanguíneo. Más el sanguíneo, por supuesto, ese quiere ser el centro de la conversación. Pero el colérico es el que quiere llevar la batuta y él se va a expresar para eso. Pero hay 2 temperamentos que se reprimen, que es el melancólico y el flemático. El melancólico es aquel perfeccionista, pero que está callado, pero es como el romántico, como el musical, ¿verdad? Pero el flemático es aquel que incluso se compara como si fuera un buey, que es el que quiere estar en lo seguro. Yo doy un paso seguro y eso obliga que aunque sea callado, pero yo voy 1, 2, 3, 4, se vuelve más organizado, ¿verdad? A veces el colérico no es así. Y cada uno de estos tiene expresiones diferentes. Por ejemplo, el sanguíneo, el emotivo son muy llevados por sus emociones. Y a veces reaccionan así con la gente que tienen cerca. Que podamos nosotros pedirle a Dios, Señor, ayúdame a controlar mis emociones. Que yo sea una persona, Padre, que mi sí sea sí, mi no sea no, y no me dejo llevar, aunque toquen algo que sea mío, aunque toquen algo que me gusta y que me siento ofendido, pero aún así que me miren como un padre. Nosotros somos padres y tenemos que darle a nuestros hijos que las acciones o las actitudes que traigamos de afuera no van a, llamémosle, a afectar la relación para con nuestros hijos, como también la relación para con nuestro cónyuge. Qué lindo, ¿verdad? Saber cuando el padre te dice,
Yo soy un padre que no cambio. Qué lindo. Yo soy un padre que no soy ausente. Y ahora poder decir, yo soy un padre que no soy emotivo. Bueno, ahora miremos otra cualidad de las que yo puedo ver cuando el padre te dice, pero tú tienes esto. Y es esta, miren. Nuestro Dios, Él espera de nosotros, obviamente, que tú lo veas como Padre, que tú lo adores como Dios, que tú lo ames como Dios y como tu Padre Celestial. Pero ¿sabes qué dice? Si tú no me das algo, eso no me mueve a mí. Y a veces nosotros somos hijos que a veces esperamos. Si damos, esperamos recibir de vuelta. Ah, si yo le doy, ¿qué pasa con mi hijo? Le doy techo, comida y ropa y no me devuelve, no me responde. Entonces nos volvemos y ponemos la concha, nos ponemos herméticos. Nuestro Dios Padre no es así. Él viene y te dice, lo que tú me des a mí, si yo soy Dios. Mire cómo dice este verso, y es un verso muy lindo que nos va a hablar muchísimo. Dice de esta manera: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos de hombres. Y oiga esto, ni es servido por manos humanas como que si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento todas las cosas. Ese verso es tan lindo porque a veces nosotros queremos hacer cosas tratando de mover la mirada de Dios. Ay, no, si ayuno tantas veces a la semana, Dios sí me va a escuchar. Dios no se mueve por esos sacrificios. No, si oro tantas horas cuando no lo has hecho, porque Dios necesito que Él me escuche. Dios no lo mueve. Él dice que Dios no es, pero así dice la Escritura, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es, Dios no está esperando tu sacrificio para poder amarte. Igual nosotros como padre, no estés esperando que tus hijos se vuelven excelentes lumbreras para que tú les muestres el amor. A lo mejor tenemos hijos que son canelita fina. Y es que este no se compone en el colegio, en la escuela. Es que este no, le doy todo y no me responde con buenas notas. Dios no te sentenciaría con algo diciéndole, si me das buenas notas, te amo. No. Tu hijo le tienes que mostrar amor. Y que él sepa que lo respaldas. Y que tú le digas, por supuesto, hijo, que no apruebo esas notas. Y porque te amo te voy a corregir, porque ya habíamos platicado del asunto y ya habíamos concretado cuál era tu compromiso para conmigo. Si ustedes establecen compromisos, pues obviamente si Él los quebranta, pues obviamente hay una sanción o una corrección. Pero no esperes que tu hijo haga cosas para tratar de agradarte, para tratar de sensibilizarte. No, tú encuentra el amor que Dios te ha dado, que ha sido enorme y grandísimo, para que tú te viertas en amor al que todo lo da. Y de esta manera vas a encontrar que Dios es grande en gran manera. ¿Por qué? Porque Él te dice, yo lo único que quiero es que así como tú me miras como un padre, que tú estás esperando una respuesta, ahora lo que quiero es que tú hagas lo mismo con tus hijos. Que ellos, no importa su conducta, no importa si hicieron mal, no importa esto, obviamente, si necesitan corrección la van a tener. Pero eso no
desquita que tú vas a ser un padre que los abrigue, que los cobije y les muestre con amor lo que os espera. Para finalizar esta enseñanza, yo quiero que tú veas hoy al Padre Celestial abrazándote y diciéndote, te amo porque eres mi hijo. Y que tú puedas hacer lo mismo con tus hijos. Que ellos puedan sentir el amor de un padre que no los sentencia por su conducta. Los corrige por su conducta, pero no se vierte por ellos por ello. Nosotros amamos al Padre porque Él es Dios y Él no tiene cambio, no tiene variación. Él es el mismo, no es sentimental, no es emotivo. Acuérdate, Dios no es emotivo. Y de esta manera nosotros podemos decirle, Señor, te amo por todo esto. Para finalizar esta enseñanza, dice Isaías 64:8, léalo conmigo. Mas ahora tú, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Decirle, Señor, haz conmigo como tú quieras. Pero qué lindo poder ser nosotros padres que provoquemos en nuestro hijo un molde y que nosotros seamos dignos de ser imitados. Tú dirás, ala, con razón nuestro hijo no le gusta el modelo que mira. Pero creo que hay un tiempo para empezar. Hay un tiempo para que tú digas, Señor, yo quiero ser ahora el modelo para mis hijos. Quiero ser como tú, para que ellos me vean en ti. Y de esta manera yo puedo ser moldeado, así como tú me moldeas, oh Señor, yo puedo empezar a moldear el corazón de mis hijos con el amor, con el cariño, con buenas acciones. Y de esta manera poder bendecirlos en todo momento. Aleluya. Mis amados, con esto hemos finalizado esta enseñanza del día de hoy. Yo le pido a mi Padre que bendiga tu vida. Y yo quiero orar hoy por cada familia, por cada padre, por cada esposo, o inclusive si en el hogar no hay papá, solo eres mamá, la que ha hecho la labor de papá y mamá. Yo quiero bendecirte, mujer, para que el Señor te dé ese carácter para poder edificar en tus hijos ese carácter varonil o femenina como mujer. Bueno, Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando. Bendícelo. Si alguno de ustedes necesita a Cristo en el corazón, repite conmigo, Dios mío, repite, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí. Padre, yo bendigo a cada uno por nombre y bendigo estas familias, bendigo las relaciones. Si se han distanciado, Señor, acércalas. Bendigo a cada padre, a cada madre, a cada hijo. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga y nos seguimos viendo. Bendiciones.